Esta conferencia comenzará a grabarse. Perdón. Estos tipos de cursos están pactados y se presentan personalmente, ¿sí? En nuestra escuela SEC, ahí nosotros damos todo lo que es teórico, lo que es práctico, ¿sí? Vemos los mecanismos, vemos el funcionamiento, vemos las programaciones. Esta modalidad surgió, lógicamente, por lo que estamos atravesando ahora. No nos quedó otra que brindarles y llegar a ustedes a través de este medio digital, ¿sí? Que para nosotros por ahí no es muy usual, son 3 encuentros prácticamente, que tenemos 4 nada más. Y bueno, vamos a ir agarrando el entrenamiento y aparte la idea nuestra es llegar a ustedes, si bien no físicamente, pero de alguna manera, tal vez así virtual, para llevar, bueno, los productos nuevos que nosotros incorporamos o para llevar alguna tecnología, para darles algún curso, alguna duda que ustedes se quieran sacar, ¿sí? Esa es la idea de nuestros cursos así en esta modalidad, ¿está bien? Bueno, como dije recién, nosotros ahora lo que vamos a ver es el módulo 3 de pivotante, ya vimos corredizo, levadizo, ahora incorporamos el pivotante. Y bueno, vamos a comenzar con el mismo, ¿sí? Una cosita más. Yo ahora los silencié a todos. Yo les pido por favor que no hablen mientras damos toda la charla, ¿sí? En el final vamos a tener ahí un tiempo como para que ustedes puedan hacer algunas preguntas, sacarse algunas dudas. Vamos a hacer una prueba con audio, ¿sí? Y los que quieran hacerlo por vía chat también lo pueden hacer. Y si vemos que empezamos a hablar todos juntos, yo los cancelo y hacemos todas las preguntas por escrito. Así yo las voy leyendo y se las voy contestando, ¿está bien? Pero la idea es que yo pueda desarrollar toda la presentación completa, ¿sí? Para que no se vaya trabando en el medio y después en el final hacemos todas las, evacuamos todas las dudas que tengamos en el final, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Acá tenemos una plantilla que nos dice seguridad, control, integración y comodidad. Acá lo que estamos hablando, lógicamente en el punto 1, cuando decimos seguridad, ¿sí? Un portón automático, en este caso, lo que nos brinda, aparte del confort, es la seguridad, ¿sí? Hace muchos años tener un portón automático era solamente confort, después pasó a ser confort y seguridad, después seguridad y confort, y ahora es seguridad. Entonces nosotros con las tecnologías estamos buscando también desarrollar más velocidad a la hora de la apertura y en el cierre, también incorporar tecnología como las que tenemos, el TX Car, es un dispositivo que lo podemos instalar en el auto y abrir el portón o cerrarlo con la luz alta, haciendo un guiño de luz alta, o sea que ganamos más velocidad. No solo llegamos a nuestra propiedad, abrimos un portón en 4 segundos, sino que ni siquiera tenemos que sacar el control remoto, directamente con el guiño de luz alta lo abrimos. Entonces ganamos muchísimos segundos, ¿sí? De velocidad para entrar o salir de nuestro domicilio. Eso es para brindarnos mucho más seguridad. Después el control, lógicamente, hoy en día, con las tecnologías, con las tablets, con los celulares, con los smartphones, con todo, nosotros podemos tener un control total de nuestra propiedad, ya sea por las cámaras, ¿sí? Que tengamos, o por las alarmas que podemos activar o desactivar, un cerco eléctrico, un monitor, por ejemplo, que esté enfocando el portón para nosotros ver la entrada, ¿no? El ascenso y el descenso de los vehículos, de los pasajeros, de lo que sea, las personas que ingresen a una propiedad, a una fábrica, lo que sea. Entonces tenemos un control total de todo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la integración. La idea es que, o sea, ya lo que es la automatización de portones se integra a lo que es la seguridad electrónica, ¿sí? Antes era muy excluyente, la seguridad electrónica era las cámaras de seguridad y las alarmas monitoreadas. Después empezaron a incorporar más como el cerco eléctrico, ¿sí? Un cerco eléctrico puede funcionar como una alarma autónoma si se quiere, ¿no? Con el agregado del cerco perimetral electrificado, pero también se puede monitorear. Y el portón automático, lógicamente, brinda también, o yo diría, cierra todo lo que sería el paquete de seguridad electrónica. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos nuestra casa con cámaras monitoreadas por celular, tenemos la alarma que nosotros la podemos activar desde el celular o la podemos activar desde el control remoto, ¿sí? Tenemos un cerco eléctrico también, como para proteger todo el perímetro, que también se puede activar o desactivar con control remoto, y no tenemos el portón automático, estamos tirando toda esa seguridad por la borda, porque estamos llegando a nuestra propiedad, desactivamos la alarma para poder entrar, nos bajamos del auto, abrimos el portón y dejamos vulnerado todo el acceso a la propiedad. Entonces, el portón automático toma un
protagonismo esencial a la hora de la seguridad, ¿sí? Entonces, si tenemos todo ese control y encima podemos entrar de manera rápida con un accionar de un control remoto, lógicamente son menos segundos que va a estar vulnerable esa propiedad o esa fábrica, empresa, lo que sea. Y la comodidad, lógicamente, es porque como se puede integrar un celular o con un control remoto, activar o desactivar una alarma o activar el control remoto, lógicamente es mucho más cómodo que bajar del auto, por ejemplo, en un día de lluvia o de frío, bajar del auto, abrir el portón o dejando vulnerado todo lo que hablamos antes. El control remoto nos brinda esa comodidad para hacer todo ese tipo de maniobras. Bueno, entonces comenzamos con los pivotantes. Acá empezamos con una tabla de los mecanismos pivotantes como son con un brazo, un émbolo, ¿sí? El pivot dúo lo que ofrece son distintos largos de brazo, ¿sí? Para los distintos tipos de anchos de portón, y la potencia de los equipos van variando también de acuerdo al largo. ¿Sí? Por ejemplo, el brazo 75 tenemos un cuarto de potencia, ¿no? Y cuando ya pasamos a un brazo de 1 metro, llevamos un tercio y así sucesivamente. El largo mayor largo de brazo es de 1,25. ¿Sí? Si bien hablamos de 75, brazos 75 centímetros para un portón estándar de un ancho de hoja de 1,50, 1,60 más o menos, ¿sí? Siempre más o menos se calcula el doble de lo que tiene el brazo. Tal vez un poco más también, no hay problema, eso de acuerdo a cómo está el portón, después lo vemos más adelante. Y así sucesivamente va pasando los largos. Y como les dije recién, va cambiando la potencia. Pero tengan en cuenta que los brazos con émbolo tienen más amplitud que los anteriores que venían con una tuerca accionadora, ¿sí? Ahí se restringía un poquito más el ancho de hoja. Pero bueno, tengan en cuenta también que tienen el lado derecho, lado izquierdo, y si no tienen las versiones que son doble. Igual toda esta información ustedes pueden acceder desde nuestra página web, entran al producto que a ustedes les interese y ahí van a tener toda la información técnica y también manuales que puedan descargar. Entonces vamos a hacer un repaso rápido ahora de todo esto. ¿Está bien? Bueno, acá como les dije recién, el pivot dúo doble, ¿sí? Para puertas doble, de doble hoja, también como dijimos con los mismos largos de los anteriores, esto viene exactamente igual, en potencia y largo de brazo, lo único que cambia es la central, ¿no? La central dupla RAM para los portones doble o la wave, por ejemplo, para los portones de un solo brazo. Bueno, como dije recién, acá tenemos el de 1,25, que es el más largo, y potencia de medio HP. Bueno, y en este caso tenemos el Pivot Robot. Es básicamente como si fuera un mecanismo corredizo industrial, ¿sí? Está montado sobre una base metálica con una regulación aproximada de 25 centímetros. Eso es para darle una tolerancia y al copiado de las imperfecciones que tenga el piso, ¿sí? Si tiene alguna ondulación o algo, esa regulación va a ir absorbiendo esas regularidades y la rueda va a ser la que va a hacer el accionamiento de apertura y de cierre del portón. Va girando sobre el pavimento, sobre la superficie plana que tengamos y ya va a ser la apertura. Entonces, como le dije recién, es como si fuera un corredizo industrial, ¿sí? 2.000 kilos más o menos, 2.500 kilos, de acuerdo al modelo. Y se acciona como se ve acá en la foto, en el gráfico. Acá tenemos una regulación más ampliada porque estamos en una pendiente, en una bajada. Entonces, cuando el portón abre, el vértice inferior de apertura queda muy alto, entonces se alargó, en este caso, ¿sí? Esa regulación. Pero el funcionamiento, como vemos acá en la rueda, va girando, va pivoteando sobre el piso y va llevando el portón, ¿sí? Esto ya estamos hablando de portones industriales, de fábricas, de empresas, portones de 8 metros de ancho, portones grandes, ¿sí? Que tengan un flujo muy constante también de aperturas, o sea, de maniobras. Bueno, acá hacemos un repaso de los pivotantes, como dijimos, los motores de 1/3, 1/4, medio HP, ¿sí? Residencial alto tránsito, ¿sí? Cuando pasamos para los medio HP, los largos de brazo, 0,51 hasta 1,25, y el ancho máximo de hoja, como les dije recién, ¿no? Arranca desde un 1,50, que es el más chiquito, hasta 3 metros 25, que es el de medio HP, el de brazo de 1,25. Algo para tener en cuenta, por ejemplo, en este tipo de mecanismos, es que si las hojas, los portones son muy anchas, ¿sí?
y son ciegas, o sea, de madera, que no tenga un flujo de aire en el medio, eso puede generar una resistencia mecánica con el viento, ¿sí? Cuando el portón está cerrando y tenemos un viento en contra, eso hay que tener mucho cuidado porque toda esa fuerza la va a ejercer acá atrás, ¿sí? Donde hace el pivote del motor. Y ahí estamos en un serio problema que se puede llegar a romper, se puede llegar a partir. Entonces, cuando ustedes van a presupuestar un portón, un mecanismo para tal portón, o sea, en este caso un pivotante, tengan en cuenta todos los factores mecánicos que tiene un portón, ¿sí? Las bisagras, que no tenga oscilaciones, que no tenga caída en la apertura y en el cierre, porque nosotros podemos tener una medida nivelada en el cierre y cuando empezamos a abrir el portón, por algún defecto de la bisagra o por el mismo peso del portón, tiende a caerse el portón hacia abajo y podemos tener una caída por ahí de 2, 3, 4 centímetros y eso también es peligroso porque nosotros instalamos el portón nivelado, por ejemplo en el cierre, y cuando hace la apertura, ese portón cae esos 4, 3 centímetros y eso va a hacer que esta parte de acá, donde hace el pivote del motor, se parta, ¿sí? Porque tenemos una regulación bastante fina acá, donde va la planchuela de fijación, ¿sí? Entonces eso puede hacer que haga presión contra un ala y la parta. Entonces hay que tener mucho cuidado con el portón pivotante. Bueno, en este caso, ¿sí? Cuando tenemos soporte dúo del mecanismo pivotante, el sistema de destrabe se pone una palanca similar a la del levadizo, torque, ¿sí? Con medio giro, como vemos arriba, o medio giro hacia abajo para ponerlo en modo manual. Viene la llave como para colocarla de los dos lados, tanto de este lado como del otro lado, ¿sí? Este soporte dúo se puede sacar, se puede cambiar en el caso que se rompa. No como en el antiguo modelo que habría que cambiar toda la carcasa completa cuando se partía el brazo. En este caso se cambia solamente el soporte dúo, si se llega a partir por alguna cuestión mecánica, ¿no? Bueno, acá como lo estaba diciendo, era el pivotante del émbolo, el quad, el anterior, por ejemplo, que tenía la carcasa completa con el soporte de pivot fijado en esa carcasa. En este caso, el destrabe manual de este mecanismo es distinto al anterior, sino que teníamos una llave mariposa, ¿sí? Tipo Allen, y había que girarla sentido horario, sentido antihorario. Sentido horario se ponía en modo manual, antihorario en modo automático. Ahora que estamos hablando de lo que es los destrabes manual, que puede ser en caso de cortes de luz, por ejemplo, ¿sí? Tanto en este mecanismo como en cualquier otro mecanismo, siempre es muy importante, una vez que se destraba y se pone en modo manual y luego lo volvemos a poner en modo automático, es hacer la primera maniobra con la mano. ¿Esto qué quiere decir? Yo vuelvo a poner el mecanismo, anclar la corona para que quede en modo automático, agarro el portón manualmente, no importa qué portón sea, lo muevo con la mano suavemente hasta que sentimos que ¿cómo es? El eje, o sea, el vástago que tiene la corona, enclave en la pista de la corona. ¿Sí? Eso para que quede en modo automático de nuevo. Y ahí sí lo hacemos funcionar con el control remoto. Nunca hagan la primera maniobra con el control remoto porque eso puede ser, ¿sí? Que el perno encastre en la pista de la corona y puede, a la velocidad o con el mismo peso del portón pueda producir que se rompa la corona o que se empiece a barrer la pista de esa corona y en la larga o la corta van a tener problemas, ¿sí? Con la reductora. ¿Está bien? Entonces tengan en cuenta eso. Primera maniobra, enclavan el mecanismo, lo hacen funcionar con la mano y luego sí lo hacen funcionar con el control remoto. ¿Está bien? Esto se aplica a todos los sistemas. Levadizo, pivotante, corredizo, todos los sistemas es de la misma manera. ¿Está bien? Bueno, como ustedes saben, portones pivotantes nos podemos encontrar de apertura externa o de apertura interna. Lógicamente lo de apertura externa está prohibido, porque nosotros no podemos salir sobre la línea municipal, no más de 25 centímetros, en algunos casos o en algunas provincias directamente no se puede salir ni 1 centímetro a la línea municipal. Entonces, los portones están, los mecanismos se pueden instalar, pero bueno, tengan en cuenta que los de apertura externa están prohibidas por municipalidad. Pero bueno, se puede instalar apertura externa, apertura interna. ¿Qué es lo único que cambia? Son las posiciones de fijación de los mecanismos, ¿sí?
Yo he visto en algunas supervisiones por ahí de obra que han instalado los mecanismos del lado de afuera, o sea, hicieron la instalación como si fuera de apertura interna, pero del lado de afuera. Los mecanismos van siempre del lado de adentro de la propiedad. En todos los tipos de automatización no hay ningún mecanismo que tiene que ir del lado de afuera. Si está del lado de afuera, está mal instalado, ¿sí? Entonces, todos los mecanismos siempre del lado de adentro, lo único que cambia son los soportes de fijación que ahora pasamos a ver. Y cuando hablo de soportes son estos que están acá atrás, ¿no? Donde está haciendo el pivote del motor. Bueno, acá tenemos una tabla, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, X, Y, A, ¿sí? Estas son medidas de referencia de ángulo del soporte de fijación, donde hace el pivote del motor. Por ejemplo, los que son los brazos más chiquitos, estamos con 13, 15 centímetros, ¿sí? Los de 75, 17, 19, los de 1, 1,25, 19, 21. ¿Está bien? Eso va variando, lógicamente, como les dije, por el ángulo. Este ángulo va cambiando por el largo del accionador. A mayor largo del accionador, mayor es el ángulo para darle más fuerza y para poder soportar el ángulo de apertura del portón también, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos con un portón que tiene 3 metros de ancho y le vamos a poner un ángulo de regulación, o sea, de pivot de 13, 15, vamos a estar bastante mal porque lógicamente se va a partir, porque no va a tener fuerza para abrirlo. Entonces siempre si el brazo es más largo, nosotros le vamos a dar más ángulo de trabajo. Ahora eso lo vamos a ver. La que no cambia es la, siempre es 8 centímetros, esa planchuela fija, que es la que va en la puntera del brazo. Esa es la que va agarrada al portón. Esa siempre es la misma medida. La única que cambia es la trasera, el soporte del motor. Bueno, como dijimos recién y vimos recién, acá tenemos XY, ¿sí? Acá tenemos en este caso una apertura externa. Entonces lo que va a suceder acá es lo siguiente, el mecanismo, o sea, lo que sería la parte del motor y pivot, va a estar sobre la línea de acceso del vehículo. ¿Sí? Si ustedes ven acá, nosotros tenemos la bisagra del portón y tenemos el ángulo de pivot y el motor, que está sobre la línea de entrada vehicular. Esto hay que tener en cuenta, sobre todo en el ancho del portón. Si tenemos un portón muy angosto, con ancho de hojas muy chicas, si nosotros hacemos este tipo de instalación, nosotros le estamos sacando aproximadamente unos 24 centímetros de cada lado del portón, ¿sí? Y en un portón pivotante lo aconsejable es siempre que funcione en la mitad de la hoja. Entonces ahí vamos a tener problemas con los espejos por ahí de un auto o de una camioneta. Entonces ahí vamos a tener que contemplar la instalación superior, que ahora después más adelante la vamos a ver. Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Que los portones de apertura externa le van a sacar entre 24 y 23 centímetros de cada lado, sumamos casi 50 centímetros menos de paso vehicular. Eso tengan en cuenta. Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso. Para los portones pivotantes, lo que tienen que revisar, ¿sí? Y estar bien seguros es el funcionamiento mecánico manual de este portón. ¿Sí? Tienen que revisar las bisagras. ¿Sí? Lo ideal de las bisagras que sean con rodamiento, de acuerdo al ancho de la hoja. Si son de rodamiento, eso es mucho mejor que si son las planchuelas típicas, las comunes de chapa plegada, ¿no? Que se abrazan. Esa a lo largo, como tiene que soportar todo el vuelo del portón, empiezan a abrirse y el portón empieza a caer. Entonces, como dijimos, tiene que funcionar bien nivelado el portón en todo el recorrido, ¿sí? Nosotros podemos poner ahí un nivel para que veamos cómo está cerrado el portón, vamos abriendo y vamos viendo, ¿sí? La burbuja del nivel, si se va moviendo, si va teniendo una caída o no, o algunos portones suben en vez de bajar. Entonces tiene que funcionar bien nivelado en todo su recorrido, ¿está bien? No tiene que tener oscilaciones tampoco. Si yo agarro el portón desde un vértice superior y lo muevo, y vemos que abajo me aletea, entonces ahí tenemos problemas. Vamos a tener problemas seguro. Lo ideal es que funcione bien parejo en todo su recorrido, que no se trabe y que no tenga esas oscilaciones, ¿sí? Porque esas oscilaciones van a afectar acá de vuelta. O sea, el talón de Aquiles de estos mecanismos es esta parte, ¿sí? Si tengo oscilaciones, me empieza a funcionar oscilando, se me va a partir seguramente. Y bueno, lo que dijimos recién, los mecanismos pivotantes, lo ideal es que funcionen en la mitad de la hoja, ¿sí? O en la parte superior, que ahora podemos ver más adelante, nunca abajo. Abajo no, porque
Si nosotros veíamos con el vehículo y dijimos que me está sacando 50 centímetros de cada lado, corremos el riesgo de chocarlo. Entonces siempre tiene que estar en la visual del que está manejando el auto. O sea, por eso tiene que ir bien en el medio, no solo para el mejor funcionamiento del portón, ¿sí? Para que quede repartido la fuerza en el medio, ¿no? Sino para que también se vea visualmente, y en la parte superior, lógicamente, vamos a sortear este problema de que nos choque los espejos, ¿sí? Y aparte, para que funcione y pueda entrar el vehículo. Entonces, bien, la apertura externa, lo que vamos a hacer con las medidas de la tabla anterior que vimos, X, Y. Nosotros lo vamos a tomar como referencia el centro de giro de la bisagra, ¿sí? Esta parte de acá. Y vamos a contar, de acuerdo al brazo del portón, esos 13, 16 centímetros, 19, 18, lo que vimos en la tabla de acuerdo al brazo, ¿sí? Lo vamos a contar hacia atrás, ¿está bien? Y después, desde ese punto, vamos a contar la medida Y hacia donde va a estar el pivot del motor, ¿está bien? Entonces tenemos la medida X, ¿sí? Hacia adentro de la propiedad sería, y la medida Y hacia donde va a estar el centro de giro del motor. Esa es la referencia que tenemos que tomar para la apertura externa. Acuérdense que va a estar el mecanismo sobre el paso vehicular, ¿está bien? Y después tenemos la medida A, que era la planchuela, las 8 centímetros, que esa es igual, que es la que va en la puntera del brazo, ¿está bien? ¿Quedó claro? Entonces, medida X hacia adentro de la propiedad, la que nos presente la tabla de acuerdo al brazo del portón, y medida Y hacia el paso vehicular donde va a estar el pivot del motor. Bien. Bueno, acá vemos, ¿sí?, el funcionamiento cuando está el portón cerrado o el portón totalmente abierto. Cuando se hace la instalación, los pivotantes con apertura exterior se instalan lógicamente con el brazo todo adentro, el émbolo adentro. Entonces, cuando el mecanismo empieza a funcionar, sale el brazo y me abre el portón, me hace el pivot y me abre el portón, ¿está bien? Portón totalmente abierto, el émbolo todo afuera, portón cerrado, el émbolo adentro, ¿sí? Siempre cuando van a hacer esta instalación, acá no metan todo el brazo y ahí hacen la instalación de la planchuela. ¿Por qué? Porque es ideal tener acá una regulación más para darle más presión en el cierre. Entonces no lo vamos a dejar bien adentro, lo vamos a dejar un poco más corto, o sea, más abierto, vamos a decir, el brazo más afuera, para después tener una tolerancia hacia adentro y poder regular yo los finales de carrera, ¿sí? O sea, no lo pongan a tope, porque después no voy a tener esa regulación para darle firmeza en el cierre. ¿Está bien? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, acá como vimos recién, la medida X, ¿sí? Acá es el trabajo que hace el pivot en la planchuela, el émbolo todo afuera, el portón totalmente abierto. ¿Está bien? Bueno, ahora pasamos a lo que es la instalación de apertura interna. Como dijimos recién, es el mismo mecanismo, lo único que cambia es la fijación. Y acá lo vemos con la medida X y con la medida Y, ¿sí? Acá tomamos la medida X desde el centro de giro de la bisagra, ¿sí?, hacia lo que sería la línea del portón, hacia atrás, ¿sí? Y después la medida Y desde ese punto, si sean 16 centímetros, no importa, eso como lo vimos en la tabla, no importa cuál sea la medida, hacia adentro de la propiedad la medida Y. Y ahí va a ir el centro de giro del motor. ¿Está bien? Entonces tenemos medida X por la línea del motor hacia atrás, del portón, perdón, hacia atrás, y la medida Y hacia adentro de la propiedad, ahí va a estar montado el pivot del motor. ¿Está bien? Y acá tenemos la planchuela A, que ya dijimos que es la misma, de 8 centímetros, y lo vamos a posicionar. En este caso sí, como es apertura interna, tenemos que sacar todo el émbolo, lo metemos unos centímetros hacia adentro, para tener la regulación que les dije de presión de cierre, y ahí sí montamos la planchuela. Entonces nos va a quedar al revés del otro. El portón cerrado, el émbolo afuera, ¿sí? Apertura externa, émbolo adentro. ¿Está bien? Y acá nos vamos hacia atrás en lo que es esta medida, porque cuando el mecanismo hace el funcionamiento de apertura, ¿sí?, el émbolo se va a contraer y entonces ahí nos va a quedar el mecanismo por detrás del portón,
una vez que se encuentra abierto, ¿sí? Se entiende acá en el gráfico, portón cerrado, émbolo hacia afuera, hace el funcionamiento, entra el émbolo y me deja totalmente abierto el portón. ¿Está bien? En este caso sí no tenemos ningún problema con lo que sería el paso vehicular, si el portón siempre queda atrás de lo que sería toda la línea de ingreso. Entonces recuerden bien estas medidas. La medida X y la medida Y son muy, muy importantes de respetar, ¿sí? Porque esas medidas que ya están estipuladas de fábrica, lo que me van a dar a mí es que el portón, tanto en la apertura como en el cierre, me dé una velocidad constante y uniforme, no pareja. Si yo estas medidas las empiezo a regular de acuerdo a mi ojo, como yo lo interprete, lo que va a suceder, una de las cosas que puede suceder es que si yo me acerco mucho al portón, voy a ganar más velocidad. Pero ¿qué pasa? Voy a tener menos fuerza, por ende voy a tener menos recorrido de émbolo. Esto va a hacer que cuando el portón despegue de la apertura, va a ser un sacudón infernal y eso me va a repercutir todo acá atrás en la reductora, ¿sí? Y cuando termine de abrir, pega el portazo muy fuerte. Cuando sucede esas cosas en las instalaciones, cuando vemos que funciona, viene funcionando bien y de repente pega un golpe infernal cuando cierra o cuando abre, ¿sí? Cuando pega esos sacudones, es porque no están bien respetadas estas medidas. Esto es muy importante. Y si yo me alejo, por ejemplo, me voy más para atrás, yo lo que voy a ganar va a ser más fuerza, pero no voy a lograr los 90 grados de apertura, ¿sí? O sea, el portón se me va a hacer más lento, va a tener más fuerza, sí, pero no me va a abrir los 90 grados, ¿sí? Si yo de esto me alejo. Entonces, tengan en cuenta, esto es muy, muy, muy importante. Respeten esa tabla de acuerdo al brazo del mecanismo, respétenla, ¿sí? Para tener toda una velocidad pareja en todo el recorrido. ¿Está bien? Bueno, nosotros cuando hacemos la instalación nos podemos encontrar, bueno, con distintas superficies donde montar la planchuela de pivot. Si tenemos un frente de reja, podemos lógicamente soldar directamente las planchuelas, ¿sí? En algún caño estructural que tenga el portón o en alguna reja, eso sí, eso lo podemos ir viendo. Pero nos podemos encontrar un pilar, ¿sí? Una columna, nos podemos encontrar una pared, bueno, una serie de superficies distintas donde anclar. Entonces se puede utilizar, a mi criterio, para mí, que es lo más aconsejable, es utilizar una planchuela, ¿sí? Para que ustedes puedan soldar el soporte de pivot en esa planchuela. Y la pueden ustedes utilizar de distintas maneras. La pueden perforar y colocar con brocas, por ejemplo, si es una columna, o ustedes ven dónde lo van a hacer. Si es una pared o un pilar, lo más aconsejable es hacerlo empotrado, ¿sí? Para poder amurarlo. O si es un pilar, lo pueden hacer en L también, hacer las sujeciones, ¿sí? Esta cara sería la que estaría en el paso vehicular y esta sería la que está dentro de la propiedad, como para darle más firmeza. Pero para mí lo ideal es siempre empotrarla, ¿sí? Amurarla, poder amurarla a la pared. Y después lo que nos da esta planchuela, que puede ser de 150 milímetros o 200 milímetros, se lo pueden ver ustedes, es después yo poder jugar con la planchuela para poder soldarla, ¿sí? Pero algunos instaladores directamente la planchuela de pivot la alargan y la abren atrás como para poder amurarla. Pero ¿qué sucede con esto? Yo tengo que amurarla y dejarla que quede bien derechita y que cuando frague, cuando seque, me quede bien parejita. Y si yo tengo un portón doble, lo tengo que poner nivelado a la misma altura y que no se llegue a mover alguno, porque si me queda torcido, vamos a tener problema con el soporte pivot, es decir, el soporte dúo, que es el que abraza esa planchuela para hacer el pivot de funcionamiento. Entonces lo ideal es tener toda esta superficie de los dos lados, en el caso que sea doble, para poder jugar, ¿sí? Y medir y regular, o desoldar si lo tengo que desoldar y corregir, ¿no? Eso me va a dar una firmeza y un trabajo más amigable, vamos a decir, para poder poner la planchuela en el nivel que yo estoy necesitando. ¿Está bien? Pero bueno, yo con una planchuela de 150 milímetros, que sería 15 centímetros por 15 o 20 por 20, estaríamos bárbaros, ¿sí? Pero lo ideal sería poder amurarlo. Bueno, nosotros vamos a tener la planchuela, como les dije yo, amurada directamente, y después tenemos la planchuela,
¿sí? La pivot, la que viene con el kit de fijación del mecanismo, viene la planchuela, ¿sí? De soporte de motor y viene la planchuela de la puntera del brazo, ¿sí? Eso ya viene con el mecanismo. Yo lo que les aconsejo cuando hacen este tipo de instalación con una planchuela es poner la planchuela de pivot del motor, después poner una planchuela, ¿sí? De apoyo hacia abajo y una de resistencia hasta que está acá atrás, para darle toda la fuerza en este punto que es donde va a trabajar el mecanismo. Si yo esta no la coloco, y esta tampoco, dejo solamente esta, cuando el mecanismo hace la apertura y el cierre, esta planchuela se me va a ir para adelante o para atrás en el funcionamiento, ¿sí? O con el mismo peso del mecanismo, esto va a empezar a doblarse hacia abajo y ahí vamos a tener problemas también. Entonces, con estas dos planchuelas solucionamos ese problema y sabemos que esta planchuela me va a trabajar bien firme y va a estar todo el punto de apoyo en esta parte más chiquita de la planchuela y no repartido en todo el largo. Entonces eso es muy importante, estas planchuelas. Esto no viene en el kit, esto lo van a tener que hacer ustedes, lógicamente, con algún tipo de planchuela o algún ángulo, lo que ustedes consideren para darle esa firmeza. ¿Está bien? Bueno, acá lo vemos más gráficamente, lo que estamos hablando de las medidas X, Y, ¿sí? Para hacer la instalación. Siempre las planchuelas, como les dije, lo ideal es que el mecanismo trabaje en el medio del portón. Acá tenemos las 3 bisagras, por ejemplo, de un portón pivotante, estándar de una hoja sola, ¿sí? La van a centrar bien en el medio del portón, ¿sí? Está bien como para poder colocar la planchuela. Y acá van a tener la medida X, como les dije, hacia la línea del portón hacia atrás y la medida Y hacia adentro de lo que sería la propiedad. ¿Está bien? Acá lo vemos en la planchuela. ¿Cuál es la medida X? ¿Sí? La referencia X y cuál es la referencia Y. ¿Está bien? Acuérdense que siempre lo ideal es que el motor funcione en el medio del portón. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Bueno, acá lo que estamos haciendo, como les dije recién, es la instalación de un mecanismo con apertura interna. Perdón, sí, a ver, sí, interna. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a posicionar el motor. ¿Sí? Por favor, lo decís que corten los micrófonos porque si no se nos va a hacer un lío bárbaro. Apertura interna. Nosotros ponemos el mecanismo en la planchuela pivot, sacamos todo el émbolo, ingresamos el émbolo unos centímetros hacia adentro y ahí vamos a colocar la planchuela, ¿sí? Esta que vemos acá, donde va a ir fijada la planchuela que va a soportar el brazo, ¿sí? ¿Se acuerdan? La planchuela con la medida A, que son las de 8 centímetros. ¿Está bien? Entonces, colocan la planchuela donde van a soportar el motor, con la medida XY. Extienden el brazo, posicionan la planchuela donde va a soportar la planchuela A, y ahí hacen la fijación del brazo. ¿Está bien? Entonces tenemos la medida X, la medida Y y la medida A. ¿Está bien? Apertura interna con brazo extendido. Después, siempre cuando hacemos la instalación eléctrica, lo ideal es que las conexiones del motor o de los finales de carrera se hagan dentro de una caja estanca. No la hagan afuera con cinta aisladora y después le ponen un espagueti como para tapar las ligaduras que ustedes hacen. Lo ideal es que los cables de motor directamente entren, ¿sí?, en una caja estanca, ahí se hagan todas las conexiones y después por cañería vayan a donde está la central. Si es en el caso de un mecanismo de un solo brazo, ¿sí?, la central la vamos a tener acá dentro de esta caja estanca que ya está en el motor. Entonces acá lo que vamos a tener son los 220, vamos a tener el cable hacia los 220 y nada más, ¿está bien? Lógicamente esa alimentación va a tener que estar extraída desde el panel, o sea, desde el panel principal de la casa, donde están todas las térmicas, y tiene que estar con una térmica de 6 amperes aproximadamente, y lo ideal es con un disyuntor. Y si la propiedad no tiene descarga a tierra, lo ideal es que pongan una jabalina,
en el mecanismo, ¿sí? Siempre se tiene que asegurar la descarga a tierra, tanto sea con la tierra de la casa o si no posee la casa, una jabalina directamente ahí en el piso, a donde está el portón, estaríamos bien. Todo esto es por normas, esto para que ustedes estén tranquilos una vez que hagan una instalación y sepan que si llega a haber algún inconveniente, ustedes están cubiertos, ¿sí? Lo ideal no es colocar la alimentación del mecanismo en una térmica de un aire acondicionado, de alguna bomba, de alguna otra cosa, no. Siempre la alimentación se toma desde el tablero, desde la propiedad, desde la casa, ¿sí? No desde el pilar, sino que esté incluida la térmica o la toma desde el tablero, desde la casa. Y ahí se coloca la térmica a 6 amperes con un disyuntor, ¿sí? Y conectan la tierra si tiene propiedad y si no, con una jabalina. Y con eso ustedes están cubiertos por cualquier eventualidad que pueda llegar a suceder en cuestiones eléctricas. ¿Está bien? Entonces hacemos repaso, dijimos acá, apertura interna, émbolo todo hacia afuera, una que salió todo, lo ingresamos unos 4 o 5 centímetros hacia adentro, ahí hacemos la fijación de la planchuela A, ¿sí? Y como dijimos, en la mitad de la hoja. Bueno, los portones pivotantes, lo ideal es que siempre funcionen con una cerradura eléctrica, tanto los que sean de una hoja sola o los que son doble, ¿sí? Los que son doble pueden ir con un perno eléctrico hacia abajo, o en este caso una cerradura eléctrica 12 a 24 volt también, pero siempre con una cerradura. ¿Por qué? Porque el punto de fuerza va a estar acá y yo tengo todo este vuelo libre. Si yo agarro el portón desde acá y lo empujo, lo voy a abrir, porque toda la resistencia la está haciendo acá atrás. Entonces yo tengo toda esta palanca para poder abrir el portón. O sea, es indudable que yo pueda desde afuera empujarlo y abrirlo. Entonces la cerradura lo que me va a permitir es darle esa firmeza en el cierre, para que yo no pueda hacer ese trabajo de apertura. Se nivela siempre en la mitad de la hoja, como dijimos recién, ¿sí? Donde va a ser toda la fuerza mecánica. Entonces nosotros vamos a tener este vuelo hacia arriba y hacia abajo, más corto. Si yo pongo el mecanismo acá arriba, voy a tener todo este vuelo hacia abajo. Entonces si empujo de abajo, también va a pasar lo que les dije hace un rato. Va a estar toda la fuerza mecánica acá arriba y todo el vuelo hacia abajo va a quedar libre como para yo poder empujar. Entonces es muy importante también la resistencia del mecanismo, del portón. Si el portón es muy liviano, ¿sí? Hay algunos portones que son de caño con malla, entonces ahí tenemos un problema bastante importante con eso, ¿no? La idea es darle una rigidez a esa hoja, no solo por el buen funcionamiento, sino que para que tenga una fuerza, una resistencia más importante cuando esté cerrado. Bueno, ahí está nivelado el mecanismo con la cerradura, y acá tenemos la alimentación directamente, como les dije, con una térmica, disyuntor y descarga a tierra. Tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos la instalación de una cerradura, ¿sí? Nosotros nos podemos encontrar en este caso con una central wave, por ejemplo, que tiene un relé auxiliar para hacer la conexión de la cerradura. Después lo vamos a ver más adelante. Pero si no, se utilizan los módulos de 8 funciones, ¿sí? Que entre otras prestaciones que tiene, que después lo vemos más adelante, tiene la función de cerradura también. Me tiene un pulso retenido aproximadamente de 3 segundos para liberar el pestillo y ahí hacer la apertura. Bueno, ahora pasamos a lo que es la instalación de un pivotante doble con apertura interna, ¿sí? La instalación es exactamente igual que el portón de una hoja sola. La única diferencia es que va a tener dos mecanismos en espejo, como vemos acá, siempre nivelados en la misma, exactamente nivelado a nivel, los dos, para que trabajen parejo y en la misma línea, ¿sí? Después vamos a tener la central, la dupla ramp, ¿sí? Y las cajas de conexión acá sí para hacer las conexiones dentro de esa caja estanca y de ahí por cañerías ir a la central. Tengan en cuenta que la central es la que comanda los dos mecanismos, ¿sí? No es que un mecanismo se conecta con el otro. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener el conexionado, que son de 6 cables, son 3 para el motor y 3 para los finales de carrera, y el de tierra, esos serán 7, para un brazo, y desde la central hacia el otro brazo van exactamente lo mismo, la misma cantidad de cables.
Y a la central sí va la alimentación eléctrica. ¿Está bien? O sea, recuerden que un brazo no funciona con esto, no pasen solamente los cables desde acá hasta acá porque no va a funcionar. El tema es desde la central. La central la tienen que ubicar ustedes, en este caso, por ejemplo, en la apertura interna, que tenemos un pilar, la podemos empotrar directamente a ese pilar, y las cañerías pueden ser todos por dentro, o si son por afuera, que sean con metálicos, ¿sí? No pongan ni cable canal, ni de PVC, porque con el sol, con la lluvia, se seca, se cuartea, se parte, entonces ahí tenemos problemas. Sí, lo ideal es que sean siempre metálicos, ¿está bien? Entonces, la central, tenemos la caja estanca de conexionado, de ahí tenemos al motor 1, ¿sí? Y de ahí seguimos por debajo del piso, si es necesario, por ahí con algún Sintenac, si tenemos que romper, hacer una guía como para que pase el cable, o si tienen algunos casos acá techo, pueden hacer una instalación aérea, ¿sí? Pero en este caso va subterránea, ¿sí? Hacia la otra caja de paso, y ahí hacemos el conexionado con el otro mecanismo. ¿Está bien? Y la cerradura eléctrica, ¿sí? Para darle la firmeza que les dije yo hace un ratito en el cierre. Bueno, en este caso, perdón, creo que... Ah, está bien, acá me pasé. Está bueno, acá tenemos la instalación de apertura externa. Es exactamente igual, ¿sí? Lo único que cambia es el soporte del motor, que lo tenemos sobre el paso vehicular, y el émbolo totalmente hacia adentro, con una saliente de unos 4 centímetros para hacer la colocación de la planchuela. ¿Está bien? Entonces acá más gráficamente se ve todo lo que a mí me está sacando de paso vehicular. Le dejo un ratito de gráfico para que ustedes lo vean bien. Y siempre esta cruz, o sea, una denivelación en la mitad de la hoja, donde van los mecanismos, ¿sí? Para que tenga un excelente trabajo. Bueno, acá tenemos un caso. Si las hojas son angostas, tenemos por ejemplo una camioneta, si nosotros tuviéramos los mecanismos en la mitad de la hoja, o sea, ahí vamos a tener un problema. Entonces sí hacemos el montaje superior, el montaje aéreo. Va a ser exactamente lo mismo, con la misma nivelación que la anterior, pero en la parte superior del portón. ¿Está bien? Vamos a tener la central, como dijimos recién, las cajas de paso, el paso subterráneo hacia la otra hoja, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, en este gráfico en la camioneta, cuando abre el portón vamos a tener el paso vehicular abierto para que pueda pasar, ¿sí? Si no, vamos a tener un problema. En este caso, apertura interna, sí, ahí no hay ningún problema, nosotros los podemos nivelar exactamente en la mitad de la hoja, que es lo aconsejable, ¿sí? Ya que una vez que el portón abrió, los mecanismos nos quedan por detrás. Pero siempre tengan en cuenta las cajas de paso, las cajas de conexiones. Esto es muy importante, no solo por la prolijidad, sino para proteger, ¿sí? Todo lo que son el conexionado o los empalmes entre cables, porque esto tengan en cuenta que está en la intemperie, con el sol, el agua, eso se empieza a aflojar y después se empieza a generar pérdidas o cortocircuito, lo que sea, y estamos en problemas ahí. ¿Sí? Siempre lo ideal es que todo quede lo más hermético posible. Es muy sencillo, ustedes cuando hacen la instalación, hacen un presupuesto, todo eso lo van a contemplar. Acuérdense que esto puede tener alguna supervisión por algún ente eléctrico, ¿sí? Si llega a haber algún cortocircuito, algún problema, van a venir a ver, y si se encuentran con todos los cables encintados al aire libre, o sea, bueno, con todo ese tipo de prolijidad, no tienen ninguna descarga a tierra, nada, el problema lo van a tener ustedes porque el cliente va a decir a mí, me lo instaló fulanito, y les van a caer a ustedes. Entonces, no solo que queda prolijo, sino que queda bien terminado, ¿sí? Y con las normas que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces es muy importante, las cajas de pasos, que la central quede bien hermética, que no se vea ningún cable, eso es fundamental, ¿sí? Siempre si es subterráneo, cable Sintenac, no usen cable tipo taller por debajo con alguna cañería o caños corrugados, porque eso sí que no va, eso no va, ¿está bien? Bueno, tengan en cuenta que los mecanismos,
siempre van con el motor hacia abajo, nunca hacia arriba. ¿Está bien? Siempre hacia abajo. Configura la imagen que tenemos acá. De esta manera van instalados los mecanismos. ¿Sí? Así, no. ¿Por qué? Por el agua. O sea, directamente cae el agua acá. Acá nosotros tenemos la paleta del motor, entonces se puede llegar a filtrar por el eje y puede entrar también por la caja donde está la central. ¿Sí? Simplemente por eso. Bueno, a ver, pasamos ahora a lo que es la central. La central dupla ramp es la que viene con los mecanismos dobles, ¿sí? Para 2 hojas de portón. Acá lo que nosotros tenemos, la entrada de los 220, tenemos la entrada para los motores, para un motor, por ejemplo, ¿sí? Los motores tenemos los cables celeste, blanco y negro. Celeste es el común, blanco y negro sería la inversión. Ustedes acá en la central lo van a tener marcado, identificado. La entrada de capacitor, después tienen la entrada del otro motor, del segundo motor con su capacitor, y después acá tienen las entradas, los finales de carrera independiente para cada mecanismo. Tienen un común, tienen el de apertura y el de cierre. Común, apertura y cierre. Primario y secundario para los mecanismos. ¿Está bien? Después acá tenemos los LED testigos, ¿sí? El verde de cierre, el rojo de apertura, tanto para un brazo como para el otro brazo. Después tenemos la bornera. Esta bornera lo que nos da es un pulso de apertura. Si nosotros colocamos una botonera, en este caso puede ser doble, puede ser una botonera, una para apertura y una para cierre, o por intermedio de un jumper ustedes pueden dejarla con un pulso abre para cierra. Ahí pueden agregar ustedes una botonera, pueden agregar un control de acceso, una tarjeta de proximidad, todo lo que nos genere un pulso no retenido, sino que tiene que ser un pulso seco para hacer esa maniobra de apertura y de cierre del portón. O, por ejemplo, alguna alarma que tenga alguna salida, un PGM, por ejemplo, lo pueden colocar ahí para hacer el accionamiento también. Después nos encontramos acá, este sería el receptor. Después tenemos los touch switch acá, el de TX y curso. El de TX es para la codificación y borrado de memoria de los controles remotos. Después tenemos el de curso, que es para el recorrido, para fijar el tiempo de trabajo de la central. Y acá entramos en un punto muy importante. Cuando nosotros ya tenemos todo el mecanismo instalado y lo que vamos a pasar ahora es la instalación eléctrica y a la programación de la central, nosotros tenemos que respetar unos puntos que son esenciales. El primero es la codificación del control remoto, lógicamente, para después acceder a todo lo demás. ¿Está bien? Entonces, para codificar el control remoto, yo se los voy a dar un paso así rápido. Después, como les dije recién, ustedes pueden ingresar a la web, bajar los manuales o entrar a nuestros canales, ¿sí? De redes sociales, o por ejemplo YouTube, que tenemos tutoriales de las programaciones de las placas. ¿Sí? O tenemos una aplicación también, ahora después lo vamos a ver más adelante, más sobre el final. Pero bueno, les voy a hacer un repaso así rápido. Primer punto de programación, grabar el control remoto. ¿Cómo lo hacemos? Apretamos la touch switch TX, esperamos que el LED de programación se encienda y quede fijo, pulsamos el control remoto, uno de los botones, cualquiera, ese LED va a empezar a parpadear, el LED de programación, y nosotros lo confirmamos con TX de nuevo, con el touch switch TX, ¿sí? Entonces repasamos, apretamos TX, parpadea el LED de programación, confirmamos con TX, ¿sí? El LED me va a quedar encendido nuevamente, quiere decir que sigue en programación y yo puedo seguir codificando o el otro botón del control o puedo seguir grabando otros controles más. Mientras yo tengo acá encendido, ¿qué voy a hacer? Pulso nuevamente control remoto, lo confirmo con TX, dejo que quede fija de vuelta, agarro otro control y así sucesivamente hasta la capacidad que tenga la memoria, la recepción, ¿sí? Bueno, para borrar el control remoto, vamos a hacer lo siguiente. Entramos nuevamente en programación, apretamos la tecla TX, dejamos que el LED quede fijo y ahí mantenemos apretada la tecla TX hasta que me empieza a parpadear rápido el LED, ¿sí? Y me hace 2 pulsaciones lentas, ahí suelto el TX y ahí me borró toda la memoria de los controles remotos. Bien. Entonces, primer paso, codificar control remoto. Segundo paso muy importante es el curso, es el tiempo de trabajo que va a tener los mecanismos. Esto es muy importante porque nosotros no sabemos cuánto tiene de tiempo de fábrica. Me puede tener 1 minuto, por ejemplo, ¿sí?
Y si yo contemplo que una apertura de un portón me la hace en 15 o 16 segundos, yo voy a tener una cantidad de segundos extra que si a mí se me rompe un imán, por ejemplo, del final de carrera, o se me corta un cable final de carrera, el motor va a abrir y va a quedar haciendo fuerza todos esos segundos que le faltan para llegar hasta ese tiempo que vino de fábrica y me va a agregar unos segundos más todavía. Entonces eso me va a quemar el motor. Me va a poner en corto el motor, la bobina, me lo va a quemar. No solo eso, sino que si yo no grabo el curso, la central no va a acceder a todas las funciones que tiene. Yo, por ejemplo, a la rampa y al retardo que va a tener esta placa no voy a acceder. No me va a permitir acceder porque no va a estar fijado ni estipulado ese tiempo de trabajo. Entonces, paso 1, codifico control remoto. Paso 2, hago el tiempo de recorrido, el curso. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Una que ya tengo todo instalado, pulso la tecla curso, se me va a encender el LED de programación, ¿sí? Y ahí puso el control remoto. La primera maniobra tiene que ser de cierre, ¿sí? Lo ideal es poner las hojas en la mitad del recorrido. Entonces, la primera maniobra va a ser de cierre. Cuando llega al final de carrera de cierre, que se enciende la luz verde de los dos, pulso el control remoto nuevamente para que me haga la apertura total. Me hace la apertura total, llega a los finales de carrera, se me encienden los LED de apertura, ¿sí? Y ahí vuelvo a pulsar el control remoto para que me haga el cierre total. Una vez que haga el cierre total y se me enciendan los LED, el LED de programación me va a detectar el recorrido y se me va a apagar. Entonces son 3 pasos en el curso, no son 2. ¿Sí? En este paso hay muchos que tienen duda y hacen 2 pasos nada más. Ponen el portón en la mitad, cierra, abre y ahí ya lo dejaron, ahí sale de programación y no van a codificar el tiempo de trabajo. ¿Sí? Son 3 pasos. Punto medio, el portón cierra, abre total y cierra total. Ahí hace el tiempo de recorrido completo. Y ahí sí, ustedes pueden acceder a la rampa, ¿sí? Que es la desaceleración, en la apertura y en el cierre, y al retardo. El retardo es muy importante, ¿sí? Para los portones doble, para que primero me abra una hoja y luego me abra la otra, y cuando cierra me lo hace inverso. Primero cierra la que abrió y después cierra la otra de apoyo. ¿Para qué? Para que no abran las dos a la vez y se choquen las dos hojas en la apertura o en el cierre. Estos retardos son presets, como vemos acá, y ustedes sentido horario le van dando más rango de retardo o menos rango. La rampa, exactamente lo mismo. Si la ponemos todo al mínimo, antihorario, la anulo, y si le voy dando sentido horario, le voy dando más rango de rampa, ¿sí? de desaceleración. Y después tenemos la de fuerza. ¿Sí? La de fuerza es el par motor, es el torque, que es la fuerza que va a tener el mecanismo, que también se llama el antiaplastamiento. ¿Sí? Nosotros, una vez que tenemos todo ya armado, todo programado, esa fuerza la vamos a tener que regular para que cuando el portón vaya cerrando y a mí yo lo pueda sostener, lo pueda frenar, ¿sí? Y no me aplaste, porque si no va a venir con toda la fuerza del mecanismo. Si yo lo tengo al máximo, viene con toda la fuerza y vamos a tener un problema ahí, ¿sí? Entonces, eso sería el funcionamiento o la característica cuando se habla de antiaplastamiento, ¿sí? El antiaplastamiento en realidad es el torque, es la fuerza que tiene el motor, que es regulable, ¿sí? Para que ustedes puedan medir y puedan regular esa presión, esa fuerza que va a tener el mecánico. ¿Está bien? Y después tenemos acá una serie, ¿sí? Por ejemplo, donde dice foto, acá va la barrera infrarroja, ¿sí? Cuando un portón funciona en modo automático, lo ideal es poner una barrera infrarroja de seguridad, porque si yo lo pongo en modo automático, el portón va a abrir, después luego va a cerrar, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, lo tengo en un edificio y el portón abrió, salgo con el auto, yo dejé el portón abierto, vengo yo al lado de afuera, veo el portón abierto, quiero entrar y me empieza a cerrar el portón, voy a tener que agarrar el control remoto y pararlo porque me va a agarrar el auto. Entonces una barrera infrarroja lo que me hace es proteger eso. Una vez que contó el tiempo automático y cierra y yo corto el haz de la barrera infrarroja, el portón va a parar, va a volver a abrir, ¿sí? Y no va a cerrar hasta que yo no libere el haz de la barrera infrarroja, ¿sí? Una vez que yo lo libero, va a contar los segundos que tenía de programación y ahí sí va a cerrar. Entonces, es muy importante cuando el mecanismo funciona en modo automático, tener una barra infrarroja, ¿sí? Y después tenemos acá el F8, que sería el conexionado para el módulo de 8 funciones, ¿sí? Que lo vimos hace un ratito y ahora en el final lo vamos a ver también, las características que tiene,
todas las centrales, no importa cuál sea, tiene las entradas para la barra infrarroja y para el módulo 8 funciones. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Después, si quieren seguir viendo más prestaciones, bájense los manuales, como yo les digo, entren a nuestra web y van a ver todas las funciones que tiene la placa. Pero lo más importante que ustedes tienen que tener presente es, primer paso, codificar el control remoto. Segundo paso es el tiempo de recorrido del mecanismo, ¿sí? Tercero sería la fuerza del mecanismo y la rampa. Esos 4 pasos son los más importantes. Después ustedes pueden acceder a las otras características que tiene la placa. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Los presets que vemos acá, el de retardo, rampa, ¿sí? El ajuste de fuerza, bueno, la memoria, acá tenemos el TX y el curso, que son las programaciones para los controles remotos y para el recorrido. Los LED testigos de los finales de carrera, la botonera, que puede ser, como les dije, dupla o simple, puede ser para dupla, para botonera de apertura y de cierre, o simple con el pulso de apertura para cierre. Una botonera sola nada más, o una tarjeta de proximidad, un tecladito de algún control de acceso. La entrada de los motores, los finales de carrera, la entrada red, donde dice red, ahí van los 220, tiene un fusible, ¿sí? De protección, tiene un varistor también de protección. Después, como les dije, el opcional F8 de módulo 8 funciones, la fotocélula. Bueno, después accedan a las configuraciones en los manuales, así no nos detenemos, sino nos empastamos, porque es más fácil por ahí esto verlo físicamente que así de esta manera gráfica, ¿sí? Bueno, y después acá tenemos la central web, ¿sí? Esta vino a poner en reemplazo de lo que era la AG3. Esta tiene unas prestaciones más muy interesantes, que están muy buenas. Por ejemplo, yo le voy a nombrar las más características, las más importantes, después ustedes tienen como para seguir viendo algunas más. Por ejemplo, tiene un relé auxiliar. El relé auxiliar lo que me va a permitir es poder conectar una luz de cortesía o una cerradura eléctrica. Eso lo voy a determinar a través de un jumper. O sea, si lo uso como luz de cortesía, cuando abra el mecanismo, enciende la luz. Mientras queda abierto el portón, la luz sigue prendida. Cuando el portón cierra, apaga la luz, ¿sí? No temporiza luego que el portón cerró, como en el módulo de 8 funciones. En este caso, la luz se va a encender en todo el proceso de apertura y cierre. ¿Está bien? Y después, si lo pongo en modo cerradura, lo que va a hacer es hacer una retención aproximadamente de 3 segundos en la apertura, ¿sí? Y otra retención en el cierre de los mismos 3 segundos que hizo en la apertura, ¿sí? O sea, retiene 3 segundos cuando abre, retiene 3 segundos cuando cierra. Y después tenemos los 4 presets que vemos acá, ¿sí? Uno es el de rampa, que ya lo estuvimos viendo, tenemos el de freno, el de fuerza y el de pausa. El de pausa es el cierre automático. Sentido horario, nosotros vamos a ir dándole más tiempo de apertura antes de que cierre automáticamente. Y después el de rampa, como dijimos, es la desaceleración, ¿sí? En la apertura y en el cierre. Ese también tiene un jumper, el BB y el DZ, ¿sí? Que eso según si está jumpeado o no, le vamos a dar, por ejemplo, más rango, ¿sí? En la desaceleración de cierre y menos en el de la apertura. Bueno, eso son características que ustedes pueden ir viendo después con el manual más tranquilos. Si yo se lo empiezo a aplicar todo ahora, por ahí no van a llegar a entender. Pero si nosotros dejamos de una función, la rampa va a ser pareja en los dos lados, y si nosotros agregamos la función por jumper, va a tener menos rango de rampa en la apertura y mayor en el cierre, por ejemplo, ¿no? Bueno, después tenemos TX y curso, igual que en las otras centrales, toda la que son analógicas se van a encontrar con el mismo, con TX y curso. Eso está buenísimo porque si ustedes aprenden ya en una central, en las otras que son analógicas se van a encontrar con los mismos, ¿sí? TX y curso. Y después otro punto muy importante también es este zócalo que vemos acá, ese zócalo de memoria. Nosotros si hacemos un reemplazo de esta placa, por ejemplo tenemos una G3 y la queremos reemplazar por esta placa, nosotros sacamos la memoria de los controles remotos de la placa G3, la vamos a insertar en el zócalo que vemos acá y vamos a tener todos los controles remotos que estaban en la G3, lo vamos a tener en esta central sin necesidad de volver a codificarlos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ganar también es amplitud en la memoria de recepción. Vamos a tener la que ya tiene la placa en el receptor, aparte de la que ya viene
en la memoria que nosotros le hemos insertado. Eso sí, cuando ustedes hagan el borrado de memoria de los controles remotos, va a afectar los dos, ¿sí? En la memoria que tiene la central y en la memoria que van a insertar en el SOCAD. ¿Está bien? Bueno. Y después vamos acá, bueno, fusible, varistor de protección, tenemos el módulo 8 funciones, la fotocélula, ¿sí? la barrera infrarroja, bueno, y unos pines acá de programación que después más tranquilamente ustedes lo pueden ver o bajar de los manuales como para poder leerlos más detenidamente. Bueno, ya cómo borrar toda la memoria ya lo vimos, ¿sí? Es con la tecla TX, ustedes entran en programación, mantienen apretada la tecla hasta que empiece a parpadear ese LED, hace 2 pulsaciones lentas, ahí sueltan y ahí ya borramos toda la memoria de los controles remotos. Lo que hace esto es borrar los controles, no la programación de recorrido, que eso quédense tranquilos, se hace la programación de recorrido del curso, se va pisando uno arriba del otro, ¿sí? Esto solamente para borrar la memoria de los controles remotos. Y bueno, el tiempo de apertura y cierre ya lo hablamos recién, que fue lo de curso. Eso también ya lo estuvimos viendo, entramos en programación apretando la tecla curso, siempre el portón en la mitad de recorrido. Primer pulso, el portón cierra. Segundo pulso, control remoto, el portón abre totalmente. Tercer pulso del control remoto, cierra totalmente. Son 3 pasos. Acuérdense de eso, no son 2, son 3. Punto medio cierra, punto medio abre, total, cierra total. Ahí está grabado el curso, el tiempo de trabajo de la central. Bueno, y acá llegamos a lo que es el módulo 8 funciones. Como les dije recién, aparte de tener la característica para la cerradura, que sería en modo traba, con la retención de 2 segundos aproximadamente, para poder liberar el pestillo, tiene todas estas otras funciones. Sí, acá sí tenemos temporizado 3, 15, 30 y 60 segundos. Por ejemplo, 3 segundos lo vamos a utilizar para un semáforo. ¿Sí? Nosotros lo utilizamos cuando el portón cerró, a los 3 segundos enciende la luz verde, por ejemplo. Ahora podemos ver cómo se conecta. Después tenemos 15, 30, 60 segundos que ahí podemos utilizar una luz de cortesía. Acá sí retiene una vez que el portón cerró. ¿Sí? O sea, yo tengo la luz encendida en todo el recorrido del mecanismo. Cuando cerró el portón me va a temporizar lo que yo le asigne acá, 15, 30, 60. ¿Sí? Yo pongo 60 segundos, una vez que el portón cerró, a los 60 segundos se va a apagar la luz. Entonces ahí me va a dar tiempo de bajar del auto, de agarrar las cosas. Tengo que agarrar, salir y después apagar la luz. ¿Sí? Bueno, después tenemos la salida de NA. Normal abierto, común y normal cerrado. Comúnmente lo que se usa es normal abierto. Ahora vamos a ver las conexiones. Después la de traba, como dijimos, para la cerradura. Después tenemos el de abierto, generalmente se usa para las barreras peatonales que tienen tira de LED. Se hace la conexión ahí de las tiras de LED. La de alarma, por ejemplo, esto lo pueden conectar a un panel. Si alguien quiere abrir el portón, esto me puede generar un pulso en alguna zona de alguna alarma. Eso está bueno, está interesante. Y acá, por ejemplo, para hacer la instalación de una luz de cortesía. Nosotros tenemos una tira media, ¿sí? Acá tenemos unos pines para poner unos jumpers. Los jumpers es un puente, básicamente. Entonces tenemos una línea media, sería el común, vamos a decir, y después tenemos punto 1 y punto 2. Esto hace referencia a cada relé. Relé 1, relé 2. Si yo pongo entre punto medio 1, voy a utilizar el relé 1 para la salida, ¿sí? que quiera comandar yo. Por ejemplo, en este caso, la luz de cortesía. ¿Sí? Vamos a venir con el neutro, derecho hasta la luz, después venimos con el positivo, entramos por el común, salimos por el NA y ahí vamos para la luz. Esto básicamente es un pulso retenido, lo que hace. Como si fuera una tecla de luz, pero en este caso es retenida por el trabajo del módulo. Esto es importante porque algunos instaladores por ahí preguntan y dicen, mira, conecté una luz de cortesía y no me funciona. Esto no me genera una salida eléctrica. No es que yo de acá saco los 2 cables derecho a la luz. No va a funcionar. Lo único que acá me está temporizando solamente un pulso. Un cable. Uno derecho hacia la luz y el otro hacia el módulo como si fuera una tecla de luz, básicamente. Entonces, en este caso, temporizamos en 30 o 60 segundos para la luz de cortesía. Para una traba exactamente lo mismo.
conectar exactamente igual que de cortesía, pero con el jumper, por ejemplo, en posición 1, medio 1 para traba, ¿sí? Donde me retiene 1 o 2 o 3 segundos aproximadamente. Después, en este caso, un semáforo de 3 cables, ¿sí? Acá vemos cómo es la conexión, ¿sí? El neutro derecho hacia el semáforo, después tenemos acá la línea, y después tenemos la línea puenteada para hacer en el común y en el normal abierto. ¿Esto por qué? Esto cuando está alimentado y el relé está en reposo, es decir, no está accionado, tenemos la luz verde, ¿sí? Cuando yo acciono el mecanismo y funciona el módulo, se cierra el contacto, entonces se puentea y me pasa a la luz roja. Ese es el conexionado para los semáforos de 3 cables. Y después acá tenemos la conexión con un solo cable. ¿Sí? Los de 4 cables va la alimentación eléctrica directamente al semáforo. Y después tenemos acá un pulso, ¿sí? Un contacto. Si yo lo dejo abierto, como está acá, la luz está en verde. Cuando el relé cierra, ahí me lo pone en rojo. Tenemos acá un conexionado en cascada. La característica de estos módulos es que se pueden conectar entre sí, no más de 3. O sea, un módulo puede estar conectado en la central, ¿sí? Y a ese módulo puede ir otro. Ahí vamos a tener 6 salidas para los periféricos que queramos agregar. En este caso tenemos el semáforo, una luz de cortesía y una cerradura. Tenemos en este módulo que tenemos acá las dobles salidas accionadas, ¿sí? Una para traba, el otro para el semáforo, y después tenemos el otro con la cerradura, sí, bien digo. ¿Está bien? Entonces, tenemos cerradura, luz de cortesía y semáforo. Yo creo que más de eso en una instalación es muy difícil. A lo sumo una barrera infrarroja, pero la barrera infrarroja ya la va a tener la central. Entonces, pueden tener la barrera infrarroja en la central, van a tener una cerradura, una luz de cortesía y un semáforo. ¿Está bien? Entonces, esto sería una conexión en cascada entre módulos. Un canal de YouTube, nosotros estamos filmando todas las programaciones de las placas, ¿sí? Vamos a ir subiendo. La idea es que ahí no solo estén las programaciones, está la de la Combat, está la del NID también, el motor NID. Bueno, así sucesivamente van a estar todas las centrales, todos los pasos de programación bien explicados y físicamente, como ustedes ven ahí en la imagen. Y después vamos a ir subiendo ejemplos de instalaciones, ¿sí? Pasos de instalaciones. Bueno, la idea es que ustedes a través de todas las plataformas que existan tengan el acceso para evacuarse las dudas que tengan, ¿sí? Si ustedes están en una instalación y tienen alguna duda, pueden entrar a YouTube, pueden bajarse una aplicación, ¿sí? Que se llama SecFácil. Esta la pueden bajar en el celular, ¿sí? por el Store de Google, por ejemplo. Y ahí también van a tener los mismos videos, van a tener la programación de las placas por texto, o sea, van a tener todo lo necesario para que ustedes no se encuentren con ninguna duda en ninguna instalación. La idea es esa, la idea es que ustedes cuando instalen sean profesionales y que no tengan dudas, ¿sí? O sea, entonces tenemos todos los canales, también lo tenemos telefónicamente con nuestros técnicos, ¿sí? Si ustedes se encuentran con alguna duda, no se quieren hacer algo que están dudando o que no saben. Traten de siempre capacitarse por intermedio de estas capacitaciones, por las presenciales que nosotros vamos a hacer en la Escuela SEC, ¿sí? O por las herramientas que le estamos dando, por ejemplo YouTube, por ejemplo esta aplicación para el celular o telefónicamente. O sea, tienen todo un abanico de soluciones momentáneas que ustedes pueden acceder. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. ¿Sí? Espero que se hayan quedado con algo de todo esto. Recuerden ingresar a la web, ¿sí? A los canales, a todas las plataformas que tienen como para extraer manuales, como para sacarse alguna duda o para ver más detalles. ¿Sí? En nuestra página ustedes pueden descargar todos los programas de programación para ver las centrales más en detalle.
La idea es que cuando pase todo esto, iniciemos la escuela SEG y ustedes puedan anotarse y acceder a nuestros cursos ahí vivenciales, donde vemos toda la parte práctica, la parte teórica también. O sea, van a tener los mecanismos, van a tener las centrales, van a tener la posibilidad de codificar, de borrar, de jugar un poco con eso, ver ejemplos, ver maquetas de funciones, de mecanismos funcionando, como el de corredizo, por ejemplo, el levadizo. Esa es la idea. La idea es formar profesionales e integradores en la seguridad electrónica. Ustedes tengan en cuenta que ustedes tienen la posibilidad, que es muy importante, de acceder a un cliente, ganarse esa confianza. Si ustedes son herreros, si tienen que hacer un frente de reja, tienen que hacer un portón, ¿sí? Ofrezcan la automatización también. Una vez que ustedes entran a ese cliente, le pueden ofrecer la automatización, le pueden ofrecer un cerco eléctrico, le pueden ofrecer una alarma, una cámara, ¿sí? Un control de acceso, una cerradura, un bloque magnético. O sea, tienen un montón de periféricos y de accesorios y de sistemas para ustedes ofrecer a ese cliente y para ustedes instalar, ¿sí? O sea, es todo conocimiento que ustedes pueden adquirir a través de todos nuestros cursos que nosotros brindamos, ¿sí? Y no solo cursos, sino que por las plataformas que nosotros les estamos ofreciendo para que ustedes vean y se saquen todas las dudas posibles. Entonces, sean profesionales en seguridad electrónica, no solo en un rubro específico, ustedes pueden ampliar todos esos rubros. Si ustedes no se animan, si por ejemplo son del área de la seguridad electrónica, alarmas y cámaras, y no se animan a hacer una reforma, un pequeño arreglo, un portón, vincúlense con un herrero, ¿sí? Ahí ustedes van a tener una posibilidad más de apertura de clientes que van a ser los de ese herrero, porque él va a hacer el trabajo y ustedes van a trabajar en conjunto para hacer la automatización y viceversa también. ¿Sí? Si ustedes no se animan, por ejemplo, son herreros, no se animan a hacer una cámara o algo, bueno, pueden llamar y hacer un trabajo en conjunto. Entonces, armen equipos de instalación. Se complementan, cuando se pasa el presupuesto, se suma el trabajo de uno con el otro. Traten de hacer esas cosas. Lo ideal es siempre que uno pueda hacerlo todo, pero si no, no dejen de hacer ese trabajo y vincúlense con alguien que sí lo haga y entonces amplían más la gama de clientes, ¿sí? Porque ese cliente que entra en la cámara por ahí necesita también que le arreglen el portón y bueno, están el herrero que ingresó a ese cliente que era de otro. Entonces, hagan equipos de trabajo, sean profesionales, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a pasar las preguntas. Si tienen alguna pregunta, yo voy a abrir el micrófono. Vamos a probar, a ver si no nos pisamos todos, si no hacemos todas las preguntas por escrito, ¿sí? Así que bueno, comenzamos con alguna pregunta que te haya quedado, o si quieren sacar alguna duda, me la pueden ir haciendo. Hola Alejandro, mi nombre es Ariel. Sí. La duda que tengo es con respecto a la parte de cerradura. Sí. Yo te hablo de dos modelos, vamos, así se entiende. Lo que Sí. es la cerradura pistón, que por ejemplo la Luger 2000, que es a 220. Sí. Y la cerradura, o la electrocerradura, tipo la Luger 3000, o sea que tiene como un efecto pestillo, ¿no? Sí. ¿Vos qué recomendás en el caso acá de los pivotantes? Sí, porque ahí más o menos, como fuiste explicando, entiendo que cuando es de una hoja tiene que ser tipo cerradura y cuando es de dos le pones el pistón a 220. Sí. Sí. Mirá, a ver, los dos modelos sirven, o sea, tanto el de pistón puede servir también para el de una hoja. O sea, lo podés, eso de acuerdo a cómo cierra el portón, si vos tenés un marco con saliente o no, entonces ahí se te puede por ahí complicar para poner el recibidor del perno. Si es un marco contra marco, o sea, el pestillo te va ideal. Por ejemplo, eso de acuerdo a la instalación, de acuerdo al portón, ustedes van a evaluar también qué tipo de cerradura va, ¿sí? Y, por ejemplo, la que son la Luger, como me está diciendo, la que son de 220 directo, ese sí o sí tiene que funcionar con un módulo temporizado. No puede ir a los 220 directo del motor, por ejemplo. Hay muchos instaladores que no ponen un módulo y ponen derecho la cerradura 220 a la salida del motor. ¿Sí? Eso genera... Bueno, esa era la otra pregunta, porque yo recuerdo haber instalado en un levadizo, estoy hablando de acá, ahora 5 años atrás, y la placa, no sé si era la G3, G2, venía como con la posibilidad de que la cerradura sea de 220. Claro, el tema es, a ver, siempre se hicieron los módulos. El módulo 8 funciones lo que hizo fue integrar todas las prestaciones en un solo módulo. Pero vos tenés los Claro. módulos de temporización de cerradura, por ejemplo, por separado, tenés el módulo de luz de cortesía, el módulo de semáforo, todo por separado.
y tenés las conexiones de la placa para poder adaptarlo. Lo que pasa es que por ahí el instalador ponía la cerradura, ponía los cables directamente a la salida del motor, ¿y qué hacía eso? Cuando el mecanismo funcionaba, la cerradura, el solenoide chupaba el perno y ahí quedaba en funcionamiento y retenido todo el tiempo. Entonces, si tenemos una bobina muy chica, el recalentamiento era muy excesivo, entonces esa bobina se iba a quemar, se ponía en corto en muy poco tiempo, recalentaba mucho la cerradura. Y eso te generaba un problema en el portón, o sea, en el mecanismo. Porque a veces, por ejemplo, te llamaban y decían, funciona muy lento el mecanismo. Uy, bueno, le cambiamos el capacitor. Pero no, era la cerradura que se puso en corto. Entonces, siempre tiene que funcionar con un, con un módulo de temporización, la cerradura de 3 segundos aproximadamente de retención. Como vuelvo a reiterar, el módulo 8 funciona. Perdóname. Sí. Con el módulo siempre, o sea, puedo manejar cualquiera de las dos opciones, sea 220 o 12 volts. Exactamente, siempre, sí, exacto, siempre con módulo, sí. Salvo, Bien, por ejemplo, gracias. Bueno, sí, no, por supuesto, no hay problema. ¿Alguna otra duda? No sé si Víctor me está hablando, yo no estoy escuchando. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, buen día. No, justo te quería hacer un comentario. Yo instalé un pivotante hace un tiempo atrás. Quería saber, una vez instalado, el mantenimiento que requiere ese motor. Una vez, porque bueno, yo estoy lejos, yo estoy en Mar del Plata, y bueno, a veces por ahí estamos medio distantes con Buenos Aires, por ahí con el tema de los mantenimientos, los servicios y todo eso. Por eso era la consulta. Claro. Mirá, los mantenimientos generalmente están más abocados también al portón, ¿sí? Porque nosotros cuando vamos a hacer una instalación, no importa qué portón sea, corredizo, levadizo, pivotante, cualquiera sea, nosotros vamos a presupuestar y vamos a corregir los problemas que tenga a la hora de automatizar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que para automatizar un portón, lo ideal es que funcione lo mejor posible, como nuevo prácticamente, ¿sí? Si no, no se puede automatizar. Entonces, Lo más liviano posible. Sí, lo más liviano posible, cualquier sea el mecanismo. Entonces, si nosotros hacemos todos esos ajustes antes de automatizar, luego lo automatizamos y dejamos ese portón libre, nunca más le hacemos un mantenimiento, ese portón va a seguir su curso, o sea, de trabajo, va a sufrir alteraciones en el material, en las ruedas, en lo que sea, se va a empezar a poner pesado y eso va a hacer que me perjudique el mecanismo. Entonces, los mantenimientos, básicamente los portones, son el engrase, que funcione bien, que estén bien nivelados, las ruedas, en el caso de los corredizos, las guías, bueno, siempre en el portón. En lo que es el mecanismo, por ejemplo, es un lugar que tiene mucha tierra, tenemos un pivotante con un émbolo que ingresa y sale, ¿sí? Y eso se puede llenar de tierra, se puede para adentro, bueno, que esté limpio, ¿no? Engrasado la parte donde hace el pivot, el motor, todo lo que haga livianar todo el efecto mecánico es lo ideal, pero no hace falta... Perdón, el pistón del pivotante, ¿ese es recomendable lubricarlo con W o grasa no? Porque grasa por ahí junta tierra y... Exactamente, la grasa está prohibida incluso para los corredizos también. Los corredizos, claro. yo he visto que le ponen grasa a la cremallera y eso se van pastando y se pegan las piedras. Sí. No, nunca. Hay gente que no sabe. Claro, exacto. Sí, eso que esté el émbolo que esté bien limpio, por ahí con una línea nada más por ahí de W, pero muy poco, tampoco en exceso, ¿no? Pero realmente no necesitan un mantenimiento los mecánicos. Bien. No, por ahí algo como para lubricar, ¿viste? Siempre un repaso siempre se le da. Pero bueno, la idea es tratar de que por ahí si hay algo que te estás equivocando, bueno, tratar de corregirlo, ¿no? A través de estos cursos, ¿no? La idea es esa. Sí. No, el mantenimiento, te lo vuelvo a reiterar, está plenamente más enfocado al portón, que funcione siempre exactamente como vos lo viste o como vos lo regulaste a la hora de automatizar. O sea, siempre tiene que funcionar bien, perfecto, sin trabarse, sin ningún problema. Entonces ahí sí el motor te va a durar, si el motor está instalado, o sea, como corresponde,
vas a tener motor para años, ¿sí? Los motores no se rompen en un año o en meses. Si pasa eso porque está mal instalado o está mal dimensionado para el tipo de portón, ¿sí? Entonces es muy importante, cada vez que se hace un presupuesto, es ir al portón, es verlo para poder presupuestar el equipo adecuado para ese tipo de portón, ¿sí? No por precio pongo un portón más, un mecanismo más chico como para poder hacer el trabajo, no. Siempre Claro. traten de colocar el mecanismo ideal para el tipo de portón ideal que va a hacer que funcione bien. Eso es fundamental, que el portón funcione de la mejor manera posible, ¿sí? Y el mantenimiento, te lo voy a reiterar, es hacia ese portón para que funcione de la misma manera que estaba cuando automatizaste. Está bien, perfecto. Bueno, dale, muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Alejandro, te quería preguntar. Sí. En los gráficos estuve viendo, siempre hablando de las trabas de pistón o del pistillo, Sí. que el mecanismo estaba puesto sobre el portón y no sobre la pared, implicando esto por ahí que tengamos que cablear en todo el trayecto del portón, desde donde está el motor, dejar un cable precintado o algo por el portón hasta el mecanismo. ¿Puede ir sobre el lado de la pared el mecanismo y que solo tenga el orificio de traba en el portón, o es por un tema de fuerza que realiza o algo que no se instala así? No sé si me explico. Sí, creo que te entendí. O sea, vos me decís de poner la cerradura, propiamente dicha, sea pistón o sea pestillo, sobre el marco o sobre la pared y no en el portón mismo. ¿Eso me decís vos? Exacto. Ya aprovechando, como decía, si se va a pasar un centenario o una cañería por debajo, el Sí. sistema fijarlo en la pared. Pero ahora preguntaba si esto ustedes lo recomiendan o fue casualidad que los gráficos quedó así. Ahí vas a tener un problema de acuerdo al tipo, siempre digo lo mismo, siempre de acuerdo al tipo de instalación que vos te encuentres. Por ejemplo, si vos tenés una propiedad que tiene la única entrada por el portón nada más, no tenés una puerta peatonal, y a vos se te corta la luz, vos no vas a poder entrar a tu casa, ¿sí? Si vos tenés la cerradura o el pestillo puesto del lado del portón, vos tenés una salida de tambor hacia afuera y desde afuera vos podés destrabar el mecanismo. O sea, la cerradura. Bien. Igualmente, si no tenés puerta peatonal es un tema, porque también tenés que desenclavar el mecanismo, entonces ahí vas a estar en problemas también. Igual es muy raro de que te encuentres una casa con la entrada solamente por el portón. Pero Sí. por ahí para hacer por ejemplo, si se cortó la luz y vos tenés que salir con el auto, vos dejás el mecanismo desenclavado, o sea, lo dejás en modo manual, cerrás el portón, ¿sí? Y después cuando vos volvés con la cerradura del lado de afuera, lo abrís manualmente, ¿no? Bien, ahí está. Vos lo Ahí pones, está la claro, si ejecución. vos lo pones contra la pared, esa posibilidad no la vas a tener, ¿sí? Vas a tener que entrar sí o sí por la puerta peatonal. Bien. No, igualmente sí me he encontrado con el único lugar de salida de las casas eran los portones, y Sí, sobre el mismo portón se ha calado una puerta de claro, sí, escape para poder salir. Pero ahí sí, está la explicación, el poder abrir si hay un corte de luz. Perfecto, exacto. Alejandro, gracias. Sí, eso se puede hacer e incluso lo tienen que aconsejar. Si va a ser automatizado y lo único de acceso es el portón, aconsejen hacer una puerta peatonal o de escape, lo que sea, por algunas cuestiones de emergencia o de corte de luz para poder acceder a la propiedad. Si no, se van a quedar al lado de afuera, es indudable. Sí. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna consulta más? ¿Estamos bien? Ahora acá tengo Sí, una. Sí, te consulto una vez más. sí. A modo también que estamos hablando que hoy los portones son también una cuestión de seguridad, ¿no?
Sí. En el caso de los pivotantes, ¿qué aconsejás vos en términos, digamos, también de marketing? En el caso de que, sabiendo que el pivotante es más lento y que en cierta manera, quieras o no, tiene unos puntos débiles, que por ahí el corredizo, al tener un recibidor y con topes superiores y cosas, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Sí. Es más reforzado, y que el pivotante, si vos tenés 2 hojas, tenés que tener 2 motores de una cierta doble instalación, Sí. una doble programación. ¿Qué aconsejás? Porque yo por ahí lo hago, pero no sé si, viste, es razonable o no, si volcar el portón a tratar de hacerle una modificación, llevarlo a un corredizo, por ejemplo. Sí, sí, a ver, las posibilidades son infinitas de acuerdo a la capacidad de cada uno, ¿sí? Si vos tenés la posibilidad también, no solo de ofrecer la automatización, no importa a qué tipo de portón sea, de hacer una reforma para pasar, por ejemplo, un pivotante a levadizo o hacerlo corredizo, sí, siempre las opciones, cuanto más opciones tengas para darle al cliente, mejor, lógicamente. Pero sí, o sea, los portones pivotantes son muy vistosos, sí, pero tienen esos puntos en contra, si se quiere, ¿no? Que, por ejemplo, un corredizo o un levadizo, que por ahí son más rápidos, ¿sí? Si bien tenés centrales aceleradoras, ¿no? Modelos que después los puedes ver en nuestra web, pero sí, lo que son reformas se pueden hacer, lógicamente. Eso de acuerdo a la decisión del cliente también. Vos le podés ofrecer, mirá, te puedo automatizar el portón pivotante con estos mecanismos, tal y tal, o te puedo hacer una reforma y hacerlo levadizo, o te puedo hacer un corredizo si tenés lugar. O sea, si vos, por ejemplo, tenés un portón pivotante hacia adentro, esas puertas te van a ocupar un lugar, ¿no? Y si vos tenés una cochera por ahí muy chica, corre el riesgo de que el auto quede muy pegado al portón abierto. Entonces le puedes ofrecer, si tenés la posibilidad de hacerlo levadizo, ¿no? O hacerlo corredizo si tenés lugar. Entonces ese problema no lo tenés, eso tenés un argumento ahí por ahí de venta, si se quiere, ¿no? Pero bueno, eso va de acuerdo a cada uno, a la decisión del cliente y a las posibilidades que tenga cada instalador de hacer. Listo, gracias. Por favor. A ver que tengo una... A ver. Acá me pregunta Facundo si un portón se puede abrir parcialmente. Sí, o sea, con el control remoto, vos lo abrís y lo parás en el recorrido, en la posición que vos quieras. Lo comandás con el control o con un pulsador, con lo que vos tengas. El recorrido lo puedes parar. Sí. Sí, acá me está preguntando, yo lo había explicado, sí, vos tenés el comando del control remoto, pero también tenés en las centrales la botonera, o sea, una entrada, un pulso, como para vos conectar un teclado, una botonera, una tarjeta de proximidad, un control de acceso, lo que vos generes un pulso no retenido, lo puedes hacer para abrir el portón, sí. Gracias a vos, Facundo. Fernando, perdón. Bueno, les agradezco a todos, ¿sí? Por participar. Nosotros vamos a seguir dando todos estos cursos. Luego vamos a dar uno de aéreo y curvo, vamos a dar de cercos eléctricos, vamos a seguir agrandando la agenda de cursos, ¿sí? Vamos a dar repasos también. Todos los cursos que damos, por ejemplo, en este caso pivotante, en la semana que viene posiblemente se repita de vuelta, así con todos los que vamos dando. Recuerden los canales que yo ya les di, los de YouTube, lo de bajarse la aplicación de SEC Fácil en el celular para sacarse todas las dudas, ¿sí? De acuerdo a los tutoriales que nosotros vamos a ir subiendo en las plataformas, así sean de programación o ejemplos de instalación. Tienen para bajar también los manuales, bueno, en fin, tienen todo como para que ustedes no tengan ninguna duda y estén bien seguros a la hora de hacer un trabajo, ¿sí? Como les vuelvo a reiterar, sean profesionales, traten de capacitarse en todo lo que puedan, ¿sí? Nosotros le brindamos todos los cursos, todo el asesoramiento vía telefónica o por plataformas. No se queden con dudas, recurran a todas estas herramientas y bueno, y los espero en el próximo curso que brindaremos a continuación, en los próximos días. Muchas gracias a todos.
Feliz día. Nos vemos, ¿eh?